Perfecto, se está grabando. Bueno, porque estamos en semana de exámenes, estamos indicando de que hoy no vamos a tener clase, ¿ya? Solo porque estamos en la semana de exámenes y muchos estudiantes han pedido para poder estudiar, ¿no? Y ya que están mal en algunas materias, no en esta específicamente, pero bueno, se ha pedido de que se considere. ¿Ya? Entonces, por esa razón se está indicando de que no vamos a tener clase. Bueno, es una indicación solamente entre ustedes y mi persona, ¿ya? No es, o sea, según la universidad tiene que haber normal clase, ¿ya? Pero también para no ser tan exigente a momentos. Bueno, recordarles de que todas las semanas tenemos tarea y esta semana también tenemos una tarea, pero es la tarea más facilita, ¿ya? Lo que tienen que hacer es, tienen que leer lo que es botiquín de primeros auxilios, o sea, informarse qué es un botiquín, cómo está armado, cómo se clasifica y demás, ¿no? Eso en cualquier página de internet la encuentran, ¿ya? Una vez que ustedes tengan la información, lo que tienen que hacer es hacer un documento de su propio botiquín de ustedes. Entonces yo pondré, yo, Víctor Hugo Gutiérrez Ricaldi, mi botiquín va a tener, y pongo la lista de mi botiquín. Un botiquín que es para su domicilio, para su casa, ¿no? Entonces, ¿qué quisiera que tenga su botiquín? Es un botiquín personal. No implica de que tenga que tener todo lo que los botiquines de internet dicen, ¿ya? Entonces es algo que ustedes deciden, porque no hay reglas en botiquín. Depende de lo que ustedes puedan hacer, ¿no? También la otra cosa, recordarles que la anterior semana se ha dado el examen teórico y la subsiguiente semana tenemos el examen práctico, ¿ya? La próxima semana, como hoy, es el examen práctico. Este examen práctico es de dos temas: el tema de evaluación inicial y el tema de condiciones de alto riesgo, ¿ya? Dos temas que hemos avanzado durante la práctica. El examen es virtual, ¿ya? El examen es virtual de la misma forma que ha sido el primer parcial, ¿ya? Entonces, no se olviden que tenemos examen la próxima semana, ¿ya? El otro detalle, para la parte de la asistencia, lo que van a hacer ustedes, van a poner en el chat de la plataforma, su nombre, ¿ya? Su nombre completo para ponerles la asistencia. No puede uno poner el nombre de dos. Cada uno tiene que poner su propio nombre, porque todo está registrado en la plataforma, ¿no? Pues nadie puede poner otro nombre, ¿no? Entonces el que escribe es el nombre del que está escribiendo, ¿ya? Sin embargo, como la clase no puede ser abandonada, entonces les voy a poner unos videos de reforzamiento de lo que es el tema de TEC, que es el tema que nos tocaba avanzar el día de hoy, ¿ya? Para que se grabe ese video y podamos también subir eso a la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan o algún comentario? Doctor, ha cortado mucho el audio. ¿Puede enviar por WhatsApp o en la plataforma que tiene que hacer? ¿Los demás han escuchado bien? Más o menos, doctor. No mucho, doctor. Doctor, un poco de interferencia tiene su micrófono. Está aí travando, doutor.
Listo. Ahora sí. ¿Alguna duda? Agora sim, doutor. Sí, doctor, agora está bien. ¿Puede repetir, por favor? Bueno, ahí está todo anotado. Si tienen alguna duda o algún comentario para aclararles. No hay ninguna duda, ¿verdad? No, doctor, está bien. Vamos a tener que entrar en la clase, ¿no ve? ¿Perdón? Vamos a tener que entrar en el link de la clase y dejar nuestros nombres, ¿no ve? Como de la otra vez. No, aquí en el chat, aquí como están anotando. Usted ya está en la clase. Lo único que tiene que hacer es anotar su nombre acá en el mensaje, nada más. Doctor, Dígame, la fecha entonces es 25. la próxima semana el examen es durante la clase. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿verdad? Bueno, jóvenes, les voy a dejar el video entonces. Vayan anotando su nombre. Nos vemos la próxima semana. Está bien, doctor. Até logo, doutor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, 4 grados en lo que concierne a las hemorragias. Estos 4 grados los podemos determinar en la calle, puesto que los signos y los síntomas que nos van a permitir clasificarlos son cosas que fácilmente lo podemos determinar en la calle. ¿De qué nos sirve? Lógicamente, el primer grado es un paciente que ha perdido poca sangre. El 4º grado es un paciente que ha perdido demasiada sangre. Entonces, lógicamente, los síntomas y los signos van a ser más graves y la probabilidad de muerte es mayor. A mayor grado, mayor probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al grado 1. El grado 1 prácticamente pierde menos del 15%, es decir, pierde menos de 750 cc de sangre, casi medio litro, se podría decir, ¿no? Entonces, el paciente, cuando pierde esta cantidad de sangre, pues si tomamos el pulso generalmente está máximo hasta 100, se podría decir, o menos. Está un poquito más alto, pero no se pasa de 100, ¿ya? La presión del pulso, que estamos hablando de la fuerza del pulso, la intensidad del pulso está normal. El llenado capilar, si le tomamos, también está normal. La frecuencia respiratoria está normal. El paciente sí se encuentra ligeramente ansioso y, lógicamente, se van a acompañar de otros signos y síntomas, que lo vimos a un inicio. Mareos, debilidad, visión borrosa y demás, ¿no? Y que podrían haber algunos más signos, algunos menos, ¿no? Primer grado. En cambio, el 4º grado implica más del 40%, implica más de 2000 de hemorragia, 2000 cc. En este caso, el pulso está aumentado, pero siempre está aumentado más de 140. El pulso es 150, por decir, ¿no? La presión, la fuerza del pulso está disminuida. El llenado capilar está prolongado, más de 2 segundos. La respiración está más de 35 por minuto. Y el paciente prácticamente ya está confuso, letárgico, ya a punto de perder la conciencia. Estos grados de la hemorragia son muy importantes para clasificarlos. ¿Y qué vamos a hacer en el tratamiento? Prácticamente estamos en la calle. Entonces, el tratamiento prácticamente casi es el mismo en todos los tipos de shock, siempre y cuando el paciente esté respirando y tenga pulso, lógicamente, ¿no? Entonces, hacemos una posición anti-shock. Así está descrito en el libro. Y hay muchas medidas, ¿no? Entonces, lo resumo, hay que acostar al paciente rápidamente. Recuerden que el primer órgano en morirse es el cerebro.
Entonces, hay que tratar de que el cerebro esté, la cabeza esté lo más abajo posible, para que toda la sangre de las extremidades y demás puedan llegar al cerebro, y eso nos permita que el cerebro no muera, que aguante. Acostar al paciente y que la cabeza siempre esté más bajo que el resto del cuerpo. Hay que conservar una vía aérea permeable, permeabilizar la vía aérea si es que el paciente ya está entrando en inconsciencia, para evitar que la lengua lo tape la vía respiratoria. Evitar movimientos bruscos, en especial de huesos fracturados, ya que por ahí podría estar sangrando el paciente, ¿no? Elevar los miembros, tanto superiores como inferiores, mejor si son los dos, para que por gravedad toda la sangre llegue al cerebro y el cerebro no muera. Hay que cubrir al paciente para evitar el enfriamiento. De hecho, que el paciente con hemorragia o con algún otro shock va a estar frío por la vasoconstricción y demás. Entonces hay que calentar al paciente, cubrirlo. Aflojamos prendas de vestir, cinturones, corbatas, corpiños, bueno, cualquier prenda de vestir ajustada que tenga el paciente, ya que estas prendas disminuyen la circulación hacia la cabeza. Propiciamos un ambiente puro, hay que mover lo menos posible a la paciente y muy importante, hay que dejarlo en NPO. ¿Qué quiere decir NPO? Nada por vía oral, no darle nada. Si el paciente está consciente y pide líquido, le podemos dar líquido, pero en sorbos, de a poquito. Cuanto más se tome, hay mayor riesgo de que vomite. Bueno, y entramos a la última condición de alto riesgo, la más interesante. Bueno, es el TEC, traumatismo encéfalo-craneano. ¿Ya? Vamos a ver algunos detalles anatómicos y fisiológicos para poder entender bien, ¿no? Uno es recordarles que la piel que cubre la cabeza, el cráneo, se lo ha llamado cuero cabelludo. Es el único lugar en el cuerpo que recibe el nombre de cuero cabelludo, ¿ya? Y eso radica en que si analizamos las estructuras, primero viene piel, luego viene el tejido subcutáneo, la grasa, luego viene la aponeurosis, que es la capa más dura, la galea aponeurótica. Luego viene el tejido areolar, que es medio laxo, y luego viene el periósteo. ¿Ya? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene plano muscular. No hay músculo en todo lo que está cubriendo la calota o el cráneo. No hay músculo. Eso hace que todas las capas, que son delgadas y demás, aparenten unirse y parecería que es solamente una capa. Cuando hay una herida y demás en la cabeza, es muy común que la herida llegue hasta el hueso. Y cuando queremos suturar, solo encontramos una capa. De ahí el nombre de cuero. Parecería un solo cuero, que es más grueso, lógicamente. De ahí se lo ha denominado cuero cabelludo. Bueno, normalmente el cráneo, toda la cabeza diríamos, el cráneo, se divide en dos. Todo lo que es la cabeza. Entonces, desde aquí para allá, esto es el cráneo y esto es la cara. Los huesos de la cara y los huesos del cráneo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una línea. Esta línea vendría siendo la base del cráneo. Y esta de acá vendría siendo la calota. La calota y la base del cráneo. ¿Ya? En la base del cráneo, si nosotros lo vemos por arriba, vamos a ver así. Esta es la base del cráneo. Esta imagen de acá, ¿no? La base del cráneo, verán, tiene muchas estructuras que son rugosas. Entonces, la calota es lisa, pero la parte de la base es rugosa, tiene asperezas y demás, la base del cráneo. ¿Ya? Bueno, muy importante. De todo lo que es el cráneo, recordarles que el hueso más frecuente en fracturarse es el temporal. Este es el que más se fractura, puesto que el temporal es uno de los huesos más delgados. Se puede fracturar todo, frontal, occipital y demás, pero el que más se fractura es el temporal porque es más delgado. ¿Ya? Cuando hay traumatismo de cráneo, el TEC, traumatismo encefalocraneano, una de las fracturas muy frecuentes es la fractura de base de cráneo. Así se la llama, fractura de base de cráneo. Entonces, esta es la base del cráneo. Cuando hablamos de fractura de base, quiere decir que esto se ha fracturado. ¿Ya? Y de esta parte, ¿cuál es la que más se fractura? Lo mismo, el temporal. El temporal forma parte de la calota y también forma parte de la base. Es más, dentro del temporal se encuentra el sentido del oído. Y hay una relación muy estrecha del temporal con el nervio facial, en especial, que es un nervio monetamente motor,
que prácticamente inerva todos los músculos de la cara. El cerebro normalmente está cubierto de capas, a las cuales se los ha llamado meninges. Son 3 capas en estas meninges, ¿no? La capa que está pegada al cerebro se la llama pía madre. La capa que está en el medio se la llama aracnoides. Y la capa que está pegada al hueso se la llama dura madre. Importante. La dura madre es una capa que está pegada, unida al hueso. Pero entre dura madre y hueso existen vasos, ¿no? Entonces hay un espacio para los vasos. Pero normalmente la dura madre está adherida y pegada al hueso. Muy importante cuando analicemos los hematomas. Ya no se olviden que la dura madre está pegada al hueso. La aracnoides está libre y la pía madre está pegada al cerebro. Normalmente existe líquido entre la aracnoides y la pía madre. Aquí existe líquido, en este espacio. En este otro espacio no hay líquido, solamente hay en el espacio subaracnoideo, entre aracnoides y pía madre. Normalmente el cerebro tiene varios lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, parietal, temporal y demás. El lóbulo frontal se encarga de las emociones y la función motora, el lóbulo occipital de la visión, los parietales de la función sensorial y el temporal de la memoria, como grandes funciones. A su vez, cada lóbulo se va a dividir en áreas, muchísimas áreas que lo van a ir viendo en neuroanatomía y neurofisiología. Normalmente el cerebro está cubierto de líquido, está dentro de un líquido. El líquido se lo llama céfalo-raquídeo, porque el líquido está en el cerebro y también está en la médula, en el raquis, ¿no? Este líquido solamente está en el espacio subaracnoideo, es decir, entre aracnoides y pía madre. Se forma en los plexos coroidales, en los ventrículos laterales. Aquí es donde se forma el líquido. Y el líquido está herméticamente cerrado. No hay ni un lugar por donde pueda salir líquido. Bueno, importante. Normalmente el cerebro tiene 2 hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. 2 hemisferios. Se ha visto que estos hemisferios manejan y controlan la mitad del cuerpo, ¿ya? Entonces, la mitad de mi cuerpo es controlada por un hemisferio y la otra mitad por el otro hemisferio. Se han visto de que todas las fibras nerviosas que salen de ambos hemisferios, todas estas fibras nerviosas, hablando gruesamente, del cuello para abajo, todas estas fibras se entrecruzan, de tal forma que mi hemisferio izquierdo maneja la mitad derecha de mi cuerpo, y al revés, mi hemisferio derecho maneja la mitad izquierda de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, ambos hemisferios están unidos en la parte central, pero en la parte superficial, se podría decir, o en la parte externa, están parcialmente separados. Y lo que los separa es este tejido. Es un tejido medio fibroso que está pegado al hueso. Este tejido va separando y pegando al hueso y va separando desde la parte anterior hacia atrás y va separando el cerebro parcialmente, ¿no? Y este tejido, al llegar a la parte posterior, se abre en 2, como están viendo en la imagen, formando una especie de tienda, como una tienda de campaña. Entonces, a esto se lo ha llamado el famoso tentorio. Este es el tentorio, ¿no? Entonces, el tentorio, si cortamos un cerebro en un corte sagital, como esta imagen, vemos esta imagen acá. Este vendría siendo el tentorio, que vendría siendo este mismo, ¿no? Como verán, el tentorio se abre y hay un espacio, este espacio como tienda. A este espacio se lo ha llamado incisura, ¿ya? Este vendría siendo el tentorio y este espacio de acá vendría siendo la incisura. Esto ya es hueso, ¿no? Entonces, el tentorio divide al cerebro en 2. Una que está arriba, supra, y otra que está abajo, infra, ¿ya? Y a nivel de esta incisura, en esta incisura, hay varias estructuras. Sin embargo, las más importantes existen fibras corticales del cerebro medio, y acá también se encuentran el tercer par craneal. Fibras del cerebro medio y tercer par craneal. Recuerden que hay 2 hemisferios. Siempre que hablemos de nervios y demás a este nivel, siempre hay 2. Si hablamos fibras corticales del cerebro medio, siempre hay 2. Fibras corticales del cerebro medio izquierdo y derecho. Si hablamos de tercer par craneal, también son 2. Izquierdo y derecho, ya por si acaso. ¿Qué es lo importante del tentorio? Cuando existe algún accidente y demás y existe una hemorragia, entonces esta hemorragia, la sangre, va a empujar prácticamente el cerebro hacia abajo.
¿verdad? Independientemente de dónde sea la sangre, empuja. Pero va a depender de qué hemisferio es, ¿ya? Puesto que la sangre puede estar en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho. Esa cantidad de sangre empuja el cerebro hacia abajo. Al empujarse el cerebro hacia abajo, entonces parte de la presión del cerebro va a hacer que el cerebro se vaya hacia atrás. Y aquí se encuentra el tentorio, que es resistente y no puede pasar más allá del cerebro. Adelante está la parte de los huesos, temporal, etmoides, esfenoides. Tampoco puede pasar. Entonces, la presión de un sangrado, todo repercute sobre esta incisura. Y al apretar y al comprimir la incisura, se van a comprimir estas dos estructuras, ¿no? Al comprimirse el tercer par craneal, el paciente va a presentar una midriasis del ojo que le corresponde. Y al comprimirse la vía cortical, el paciente va a presentar una debilidad espástica del lado contralateral. ¿Ya? Me explico. Si el paciente recibe un golpe en este lado, bueno, que vendría siendo mi hemisferio izquierdo, ¿no? La hemorragia es acá. Entonces, esta sangre que se va a acumular en este hemisferio va a comprimir el tercer par craneal de este lado. Por consiguiente, este ojo, mi ojo izquierdo, se va a dilatar la pupila. Va a tener una midriasis. ¿Ya? Lo que estamos hablando acá, midriasis. También se va, pero este otro ojo está normal, solamente el ojo del lado afectado. Producto de la compresión de la vía cortical de este lado, de mi hemisferio izquierdo, la mitad contralateral de mi cuerpo, es decir, la mitad derecha, va a presentar una parálisis flácida, una debilidad espástica. Entonces, cuando yo le diga levante la mano, no va a poder levantar la mano de esta mitad por la compresión que existe de estas fibras, ¿ya? Bueno, el paciente podría perder la conciencia. Y la principal causa de pérdida de la conciencia son estos dos: aumento de la presión intracraneana y disminución del flujo sanguíneo. Aumenta la presión intracraneana por una hemorragia dentro del cerebro. Esa hemorragia aumenta la presión y prácticamente el paciente pierde el conocimiento. Bueno, cuando existe una hemorragia, aumenta la presión dentro del cráneo y eso produce que el paciente pierda el conocimiento, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el paciente tiene aumento de la presión? Mire, hay una hemorragia y lógicamente va a aumentar la presión acá adentro porque todo es cerrado, los huesos son cerrados totalmente. Al aumentar la presión de acá adentro, va a haber el cuadro que se llama aumento de la presión intracraneal y nos va a dar 3 datos: hipertensión, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Aumento de la presión arterial, bradicardia, el pulso va a estar menos de 60 y bradipnea, la respiración va a estar menos de 12. Recuerden que a este nivel se encuentra el centro cardiorrespiratorio. Cuando esto baje prácticamente, descienda al cerebro hacia abajo, este centro se va a ver comprimido por los huesos. De ahí esta clínica. ¿Ya? El aumento de la presión intracraneana es sinónimo a cirugía. Se tiene que operar para descomprimir el cerebro, ya que si no se opera, el paciente se muere. Hay que evaluar al paciente y uno de los problemas serios es el consumo de bebidas alcohólicas, porque muchas veces el paciente consume bebidas alcohólicas y prácticamente está mal, desorientado por esta causa, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el paciente es el mini examen neurológico. El mini examen neurológico consiste en el estudio de estas 3 funciones: el nivel de conciencia, a través de la escala de Glasgow, la función de las pupilas y los signos de focalización. Son 3 datos que ocupan el mini examen neurológico. Nos vamos a dedicar al nivel de conciencia. El nivel de conciencia se evalúa a través de la escala de Glasgow. Muy importante la escala de Glasgow, la cual evalúa estas 3 funciones: respuesta a la apertura ocular, si los ojos se abren o no se abren, los párpados; respuesta motora, si el paciente se mueve o no se mueve; y la respuesta verbal, si el paciente habla o no habla. Las 3. Estas 3 están prácticamente agrupadas por puntaje. La apertura ocular vale 4 puntos, la verbal 5 y la motora 6. ¿Ya?
Les explico, a ver, para que más o menos me entiendan. El paciente ha sufrido un golpe en la cabeza y el paciente está en el suelo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es acercarnos y vamos a ver si el paciente abre sus ojos. Si el paciente abre los ojos, abre los párpados en forma espontánea, sin que nosotros le digamos nada, eso vale 4 puntos. ¿Ya? Si el paciente no abre los ojos, lo que vamos a hacer es hablarle. Señor, está bien y demás. Si cuando le hablemos el paciente abre sus ojos, eso vale 3 puntos. ¿Ya? Le hablamos y no abre los ojos. ¿Qué hacemos? Ahora le hacemos un estímulo del dolor, le pellizcamos. Si cuando yo le haga el dolor el paciente abre sus ojos, este vale 2 puntos. Y si no abre para nada, pese a todo lo que he hecho, eso vale 1 punto. ¿Ya? Entonces, apertura ocular. Pues respuesta verbal. Vamos a preguntar al paciente, pero ahora sí tenemos que analizar la respuesta que el paciente nos dé. ¿Ya? Si el paciente está orientado, vale 5 puntos. Decimos que el paciente está orientado, tiene que estar orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Ya? En tiempo, tiene que saber qué día es hoy, ¿ya? O qué año es, o qué mes es. Alguna pregunta en relación al tiempo, ¿ya? Espacio, tiene que saber dónde está. Entonces le preguntaremos dónde se encuentra, ¿ya? Y persona, tiene que saber quién es. Entonces le diremos quién es, cuántos años tiene. Bueno, y así preguntas en relación a los 3. Si contesta bien, 5 puntos. Si el paciente está confundido, 4 puntos. Yo le puedo decir, señor, ¿qué día es hoy? Y me dice, hoy creo que es lunes, pero hoy es viernes. Entonces, eso vale 4 puntos. Eso implica que está confundido. Si me da una respuesta inapropiada, eso vale 3 puntos. ¿Ya? Yo le pregunto, señor, ¿cuál es su nombre? Y me dice, quiero irme a mi casa. Pero dígame, ¿dónde vive? Quiero irme a mi casa. Entonces, no hay una relación entre pregunta y respuesta. A eso equivale una respuesta inapropiada. 3 puntos. Respuesta incomprensible vale 2 puntos. Eso implica que yo le pregunto al paciente, ¿cuál es su nombre? Y el paciente dice, rar. Solamente hace ruido. No se le entiende. 2 puntos. Y si no habla nada, ni siquiera con ruido, 1 punto. ¿Ya? Respuesta motora. Obedece órdenes. Le daré una orden. Señor, ¿puede tocarse la mano? Perdón, ¿puede tocarse la cabeza? Ah, eso vale 6 puntos. Obedeció la orden. Si no obedece la orden, le voy a hacer un estímulo del dolor. Yo le puedo pellizcar el hombro. ¿Ya? Si cuando yo le haga el dolor, el paciente levanta la mano, agarra mi mano y me bota, está localizando el dolor. Eso vale 5 puntos. ¿Ya? Si solamente retira, vale 4. Yo le pellizco acá y solamente mueve el hombro. No dirige las manos. Eso solamente vale 4. Si el paciente hace signos de una flexión anormal, ese es un signo de decorticación, que vale 3 puntos. Entonces, cuando yo le haga el dolor, el paciente va a flexionar ambas manos. Eso sí, es sinónimo de que la corteza cerebral ya no sirve. Y si hace una extensión, es decir, ya también lo jala, eso es un signo de descerebración, que el cerebro ya no sirve. Vale 2 puntos. Y si no hace ningún movimiento, vale 1 punto. ¿Ya? Escala de Glasgow. El Glasgow sirve, si el Glasgow es más de 12, es un TEC leve. Si el Glasgow es de 9 a 12, es moderado. Y si es menos de 12, es severo. Se dice que un paciente está en coma cuando su Glasgow es menor a 8. También decimos que el paciente es un TEC severo cuando el Glasgow es menos de 8, pero también cuando tiene estos signos: pupilas desiguales, examen motor desigual, la mitad del cuerpo puede mover, la otra mitad no. Herida con pérdida de líquido cefalorraquídeo, que puede salir por el oído o por la nariz, líquido claro. Deterioro neurológico, que es cuando el Glasgow se viene empeorando. Fractura de cráneo deprimida. Le tocamos la cabeza y hay como una especie de hundimiento de cráneo. También nos indican que es un TEC severo. Se llama deterioro neurológico cuando el Glasgow disminuye en 2 puntos y el dolor de cabeza va a aumentar y el diámetro de la pupila, de una pupila solamente, se va a dilatar y la mitad del cuerpo se va a empezar a disminuir la fuerza muscular. A esto se llama deterioro neurológico.
Decimos que el paciente está con fractura de cráneo. Es difícil tocar. En algunos casos se puede tocar hundimientos, pero después es muy difícil percibir una fractura. Una de las fracturas más frecuentes en el cráneo es la fractura de base del cráneo, la fractura de la base del cráneo, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el paciente tiene fractura de base del cráneo? Recuerden que hemos indicado que de la base, el hueso que más se fractura es el temporal. Y cuando se fractura el temporal, podemos tener una parálisis facial, del lado fracturado, izquierdo o derecho. Entonces, la mitad de la cara se va a ver paralizada porque el facial es un nervio motor. Sordera unilateral, de un solo lado. Otolicorraquia, va a salir un líquido claro por la nariz, líquido cefalorraquídeo. Rinolicorraquia, otolicorraquia es por el oído y la rinolicorraquia es por la nariz. Estos nos indican que la base del cráneo se ha fracturado, ¿ya? Además de estos tenemos los ojos que son equimóticos, ambos párpados, el signo de los ojos de mapache o los ojos de panda. También tenemos una mancha equimótica azulada detrás del oído, en la apófisis mastoides. A este se llama el signo de battle o el signo de batalla, que está acá. Bueno, dentro de lo que es los cuadros, podemos tener hematomas. El hematoma es la acumulación de sangre. Vamos a ver dos hematomas. Hay más, pero en la calle solo podemos distinguir dos. El hematoma epidural. El hematoma epidural ocurre entre la dura madre y el hueso. Recuerden que la dura madre está pegada al hueso y acá se encuentra la arteria cerebral, ¿ya? Entonces, siempre el paciente sufre de un TEC, un golpe en la cabeza que hace que esta arteria se rompa y va a empezar una hemorragia. Pero como la dura madre está pegada al hueso, esta hemorragia tarda en separar la dura madre. Lo que el paciente tiene es, en cuanto ha surgido el golpe, el paciente se ha desmayado. Pero el paciente recupera la conciencia y sabe todo. Sabe quién es, dónde vive, absolutamente. Un Glasgow de 15, pero ha perdido la conciencia, ¿no? Entonces, a momentos el paciente se va a su casa y horas después el paciente empieza a tener confusión, somnolencia, vómitos, midriasis de un lado, y hemiparesia, que es una disminución de la fuerza muscular de la mitad contraria del cuerpo. Este es el hematoma epidural. El hematoma subdural, este ocurre debajo de la dura madre, entre aracnoides y dura madre, y aquí se encuentran venas. Aquí sí, en cuanto ocurre la ruptura de la vena, ese rato el paciente entra en coma. Generalmente se podría dar más en desaceleraciones, es decir, en cambios de posición, fuertes, bruscos, ¿no? Entonces, inmediatamente viene la hemorragia, que inmediatamente el paciente entra en coma, una pupila se dilata y la mitad del cuerpo se paraliza, como vimos en el cuadro anteriormente, ¿no? ¿Cómo hacemos el manejo de las víctimas? Bueno, pues aseguramos una vía aérea permeable. Entonces, de hecho, que cuanto más fuerte sea el trauma, hay que inmovilizar la columna cervical, porque hay riesgo de lesión de la columna cervical. Entonces, hay que asegurar una vía aérea permeable, porque recuerden que si el paciente pierde la conciencia, la lengua se vira hacia atrás y lo va a tapar la vía respiratoria. Entonces, hay que brindar buena oxigenación, hay que inmovilizar el cuello y hay que evitar la broncoaspiración, ¿ya? Estos pacientes se pueden complicar con vómitos. Cuando aumenta la presión dentro del cráneo, vienen unos vómitos característicos que se los llama vómitos explosivos, ya que son pacientes que están hablando y de repente el vómito se viene explosivamente, de golpe prácticamente, ¿no? Entonces, el vómito es un signo de aumento de la presión dentro del cráneo. Es un signo de mal pronóstico prácticamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar al paciente y vigilar siempre. Si el paciente vomita, hay que cuidarlo, porque si vomita en esta posición, el vómito sale hacia afuera, pero parte del vómito podría entrarse al pulmón y se podría producir una broncoaspiración. De ahí la importancia de cuidar al paciente que tiene estos cuadros, ¿no? Hay que registrar los signos vitales. Entonces vamos a registrar todos los signos vitales, como también la escala de Glasgow. Y estos signos vitales y la escala de Glasgow hay que ir repitiendo, porque el paciente podría tener en este momento 15 de Glasgow,
pero a la media hora podría ya estar con 10, a lo cual se llama deterioro neurológico, ¿no? Y tenemos que ir viendo, porque la mayor parte de las lesiones del cerebro avanzan. Las hemorragias son poquitas y van creciendo, 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 y lógicamente el paciente se va a ir deteriorando, ¿no? Perdón. Hay que transportar rápidamente al paciente y hay que tratar las complicaciones. ¿Con qué se podría complicar? Estos dos cuadros, ¿no? Convulsiones. El paciente podría tener convulsiones. La hemorragia en el cerebro es una sustancia irritable que podría irritar segmentos del cerebro que va a hacer que el paciente tenga ataques tipo una epilepsia, convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Y los vómitos que decíamos que también podrían llevarnos a estos cuadros, ¿no? Entonces,